Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días Elías llegó al Horeb, el monte de Dios. Se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y él respondió: «Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela». Le dijo el Señor: «Vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael y rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta, sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús siguió diciendo a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio». Palabra del Señor. Desde que San Pablo VI publicó la encíclica Humane Vitae, no ha parado de aumentar un espíritu de rebeldía en nuestro mundo y en las filas de los bautizados, porque los no creyentes, a fin de cuentas, es explicable, no creen, pero que en las filas de los bautizados haya este movimiento de rebeldía contra las enseñanzas y la moral cristiana no deja de ser un fenómeno que no tiene explicación. Mejor dicho, sí tiene explicación, pero que no es normal, a pesar de que para mucha gente sí sea normal estar en contra. Para muchos es porque piensan que
que esta moral, sobre todo lo que se refiere a la sexualidad, es un invento de los hombres, es la Iglesia la que dice, la Iglesia dice, pero yo no creo lo que dice la Iglesia. Han olvidado que no es la Iglesia quien para dictar normas en cuanto a la moralidad. La Iglesia lo único que hace es transmitirnos, como acaba de hacerlo con este pasaje del Evangelio, lo que Jesús nos ha enseñado. La Iglesia, por lo tanto, no hace más que ser portavoz de las palabras de Jesús y de su Espíritu. Jesús, que no ha venido, lo escuchábamos en estos días, a abolir la ley, sino a darle plenitud, es decir, a elevar más el listón. Si ya en el Antiguo Testamento, entre los 10 mandamientos, hay unos que se refieren a la vivencia de la sexualidad, Jesús ha venido a poner más alto el listón en cuanto que no se trata solo de algunos actos, los que pueden ser o ir en contra de la voluntad de Dios, sino que sobre todo va a la raíz. Hoy hemos escuchado que no solo el que comete materialmente el pecado de adulterio ha hecho mal, sino que ese pecado comienza antes. Ese pecado comienza a ver la luz cuando interiormente, en el corazón y en la mente, se da campo abierto a la imaginación, a los deseos, a todo lo que apetezca. Ya entonces comienza el pecado. Ha pecado con ella en su corazón. Ya ha cometido adulterio. Siguiendo con la reflexión que comenzó Jesús, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, que Jesús anunció que nos guiaría hasta la verdad completa, según iban pasando los tiempos, iban presentándose nuevas situaciones, nuevos problemas, ha ido aplicando la iluminación de las palabras de Dios sobre esas situaciones y, por lo tanto, ha ido deduciendo de los principios que Jesús nos ha dejado la respuesta acerca de la moralidad de ciertas situaciones, de ciertos actos. Pero, como digo, muchos siguen diciendo, bueno, yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia. Como diciendo, eso no lo ha dicho Jesús. Pues se equivocan. Al menos deberían tener claro que su rebeldía no está siendo contra unos hombres más o menos hábiles, más o menos santos, sino contra el mismo Cristo. Y esto es una de las cosas que habría que denunciar con toda fuerza hoy. Es el tremendo error de pretender o de creer que lo que nos propugna la Iglesia es algo inventado por los hombres. No. Es transmitida con toda fidelidad la palabra y la voluntad de Dios. Una vez claro esto, tendremos que preguntarnos qué es lo que pasa, qué misterio hay en todo el problema de la sexualidad, pero sobre todo de la fe. No es nuevo este problema del abandono de la obediencia a la palabra de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura un pasaje en el que Elías, el profeta que había quedado solo, está en una cueva y cuando el Señor le pregunta ¿qué haces aquí?, responde: estoy ardiendo en celo porque mi pueblo ha olvidado tus palabras y ya no cumple tus leyes. Estamos en una situación similar. Su pueblo, el pueblo de Dios, ha olvidado su palabra, no cumple sus leyes, no solo en materia de sexualidad, sino en otras muchas cosas. Es un pueblo declarado en rebeldía. Quizá es porque a veces se espere que Dios transmita su voluntad o nos la presente en medio de, diríamos, de grandes conmociones o grandes apariciones apabullantes que obliguen a uno a creer. Quizá esperamos que pase lo que le pasaba a Elías: se presenta un terremoto, se presenta un huracán,
se presenta el fuego, pero en ellos no estaba Dios. Dios estaba en la brisa suave. Dios se manifiesta de manera suave. Ya digo que quizás en nuestro tiempo también se está esperando a que haya grandes manifestaciones que nos asusten y nos hagan caer en la cuenta de que ni somos tan perfectos, ni estamos tan seguros, ni por supuesto podemos asegurar ni un minuto nuestra vida. Por eso, cuando ocurren esas catástrofes, ahí es cuando hay gente que le parece que sí está hablando Dios. Recuerdo cuando el famoso 11 de septiembre, aquel aciago día en el que hundieron con aviones las Torres Gemelas de Nueva York. Después, las colas en los confesionarios eran inmensas. O como ha ocurrido también entre nosotros cuando el otro gran atentado de Atocha y de otros sitios, o como incluso ha ocurrido en la pandemia. De pronto, ante estas situaciones tremendas, se acuerda uno de Dios, se acuerda uno de que quizá no estamos haciendo las cosas bien, y es entonces cuando se sienten deseos de conversión. Pero Dios no está necesariamente en esas situaciones, provocadas la mayor parte por la maldad de los hombres o por sus equivocaciones. No, Dios está en la vida de cada día, en esa brisa suave con la que nos acaricia el rostro, en ese atardecer que nos llena, como nos hincha, diríamos, el corazón. Ahí está Dios, y está Dios en el cuidado y la paciencia con que unos padres tratan y educan a sus hijos, y está Dios en la paciencia que se desarrolla ante las injusticias de los demás, y en ese saber comprender y perdonar al otro. En todo eso se manifiesta Dios de manera suave, y continuamente nos está diciendo: estoy aquí, cada latido de tu corazón ocurre porque yo lo quiero, porque te estoy acompañando en mi vida. No tenemos que esperar que haya grandes manifestaciones, porque Dios, en la palabra normal y corriente, las mismas palabras que están en el diccionario de nuestra lengua, con esas mismas palabras nos ha manifestado su voluntad. Nos ha manifestado una voluntad que no viene a tiranizarnos. Digamos que los mandamientos y las palabras que el Señor nos va diciendo, orientándonos, son pues como las reglas del juego. Quien respeta las reglas del juego gana, quien hace trampa pierde. Son las instrucciones con las que el Señor, el libro de instrucciones con las que el Señor acompaña nuestra vida. El libro de instrucciones. Quien sigue las instrucciones tendrá una vida que funcionará. El que hace caso omiso de las instrucciones y usa mal el aparato, la máquina, lo que sea, la estropea. Así estropeamos nuestra vida cuando nos empeñamos en no obedecer a Dios, porque pensamos quizá que es que Dios viene a fastidiarnos, y Dios solo quiere nuestro bien. Y Él es el único que conoce nuestro bien. Por eso es por lo que ante la realidad de la sexualidad, del matrimonio, etc., Dios está buscando la mejor manera de que en nuestra vida aquí encontremos serenidad, paz, alegría. Naturalmente eso requiere esfuerzo y renuncias. Todo el mundo está de acuerdo en decir que lo más bonito de la vida es el amor, pero no todo el mundo está dispuesto a asumir los sacrificios y las renuncias que el auténtico amor exige. No, solo se busca del amor las cosas que agradan, las cosas que apetecen, pero es que si no hay renuncia, incluso sufrimiento, no podemos decir que haya auténtico amor, y por lo tanto no puede haber auténtica felicidad. Así que tengamos en cuenta lo que el Señor una vez más nos dice: si tu ojo, tu mano son para ti ocasión de tropiezo, te inducen a pecar, corta y tira lejos, que más te vale entrar en la vida de tuerto o manco que entero ser arrojado a la gehenna. Evidentemente Jesús no nos está invitando a que
nos hagamos daño en nuestro cuerpo. No, no es eso. Son, como siempre, ejemplos a los que Jesús recurre para hablarnos de cosas que no son difíciles de comprender. Cortar el ojo, cortar la mano, se refiere a cortar con cosas, con personas, con ideas, con planteamientos que nos conducen lejos de Dios y por lo tanto lejos de nuestro destino. Con eso es con lo que hay que cortar. Que más vale estar o vivir una vida un poco sacrificados. Por otra parte, es lo que hacen los que tienen una gran meta en su vida. Tienen que renunciar a muchas cosas para poder conseguir lo que pretenden. Más te vale renunciar a todo eso y ganar que, por no renunciar a nada, perder la vida. De eso estamos hablando, de ganar o perder la vida, de la salvación o la condenación. De eso nos está hablando el Señor, de eso, que es el negocio más importante de nuestra existencia. ¿De qué le sirve, dirá también Jesús, al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? ¿De qué le servirá haber cosechado triunfos de todo tipo en cualquiera de los campos de la vida si al final su existencia se pierde? Una vez más, es un aviso lleno de cariño por parte del Señor, pero también con toda seriedad, para que nos tomemos muy en serio la vida, mucho más de lo que lo hacemos habitualmente. Sobre todo que nos tomemos en serio la palabra de Dios, que es la que nos guía y nos orienta.